No sé por qué me veo tan destruido. Creo que cuando amas algo, a alguien, un lugar, una persona, puede ser también una mascota, no sé, cuando amas de verdad, pero de verdad algo, creo que siempre cabe la posibilidad de poder perderlo, perder un poco de ti y de poder perder aquello que verdaderamente amas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cine Café, este podcast donde hablamos de cine mientras tomamos café. Así que ve por tu café, tómate un buen café, prepárate algo rico, no sé, también unas palomitas, una botana. Bueno, palomitas como que con café, pues no. Pero si prefieres una de las dos, pues ve por ello. A mí se me antojan unas palomitas ahorita, pero no sé, como que cuando hablo a cámara siempre tengo que traer como que cafeína en la sangre para tener un poquito las ideas más frescas, comentarlas un poco mejor, no sé, creo que las charlas, las pláticas se disfrutan un poquito mejor con un buen café. Creo que sí, una buena plática es digna de un buen café. Y bueno, hoy vamos a hablar, ya lo vieron ustedes en el título del video, sobre aquella película mexicana que como que dio paso a la nueva ola, si lo podemos llamar así, del cine mexicano. Esta película, Amores Perros, se estrena en el año 2000, dando igual una nueva visión, una visión un poco más fresca, un poco más acorde con lo que se vivía por aquellos años. Y sí, o sea, creo que es muy, muy evidente el paso del tiempo en esta película. Sin embargo, creo que ha envejecido espectacularmente y hay mucho, mucho, mucho que te quiero comentar sobre esta película. Y eso es algo con lo que estoy un poquito como que peleado. Estoy un poquito peleado con, si comentar todo aquello que ya se ha comentado, porque como que se vivió mucho este boom por los 25 años de que se estrenara Amores Perros. Vimos que se estrenó, que hicieron este reestreno con mucho del elenco original, con muchas de las personas que estuvieron involucradas, el director Alejandro González Iñárritu, con Rodrigo Prieto, con todas las personas involucradas. Ahí veíamos también a Gael García, y bueno, o sea, como que verlos y ver sobre todo el paso del tiempo, y pienso mucho en eso, en el paso del tiempo y en cómo Andrei Tarkovsky lo decía en su libro Esculpir el tiempo. Las películas o el cine es un medio por el cual el tiempo se imprime. Puedes imprimir, pues, básicamente el tiempo, y es algo muy curioso que he estado leyendo en ese libro. En ese libro, básicamente, Tarkovsky, uno de los directores, mm, pues, más influyentes, rusos y más influyentes de todos los tiempos, con tan solo 7 filmes, eh, argumentaba eso, que las películas de cierto modo imprimen el tiempo. Y si tú ves Amores Perros, si tú ves una película que tiene, pues, gran relevancia y que es producto de su época, tú podrás ver cómo Gael García siempre va a ser joven por estar en Amores Perros, cómo, em pues, a todos los vas a recordar así como tal son. Esa es una característica bastante poética, bastante filosófica que tiene el cine. Y, o sea, 25 años, digo, la película tiene mi edad. Es como que, ¿en qué momento?, ¿no? Y todo lo que ha influido y todo, em, lo que se ha dado de hablar, porque creo que cuando se hablan de las mejores películas mexicanas, pues, este filme siempre entra en aquella lista, tal vez no que acapare la conversación, pero siempre, pues, se tiene aquella mención hacia la ópera prima de Alejandro González Iñárritu. Eh, Recordemos que este director viene de hacer comerciales, viene de hacer radio, mucho tiempo estuvo bajo las cortinillas de Canal 5, y eso es un dato curioso. En la película vemos muchas veces los comerciales que hay en la televisión, principalmente en el primer acto de la película, en la primera historia de la película, protagonizada por Gael García. em, y es otra cosa, el reparto, o sea, el cast que tiene la película. Em, si tú ves, la película está llena de estrellas, pero en ese entonces no eran nadie. Sí, o sea, Gael García estaba estudiando actuación en Londres y creo que es un muy buen actor, Gael García, esta dupla que también hizo con Diego Luna.
Sin embargo, en ese entonces no era nadie. Y algo que estaba escuchando en una entrevista, algo así, es que lo que pidió Gael García, pues, eran 2 VHS de la película para podérsela enseñar a sus amigos, para podérsela enseñar a la gente, porque en ese entonces, y hacer una película con esa temática, pues, era prácticamente que sería olvidada, casi, casi que olvídate de que alguien viese esta película, y vemos que fue todo lo contrario, que incluso se estrenó en el Festival de Cannes, ganando, me parece que la semana de la crítica, creo, no estoy muy seguro, pero se estrenó en Cannes y que la ópera prima de un director mexicano que había hecho comerciales totalmente capitalistas, pero con un enfoque demasiado surrealista y con un toque muy suyo, y que antes había hecho radio, y que ahora estuviese en Cannes, pues es algo tan surreal como lo es la realidad mexicana, y creo que por eso impacta tanto. La película impacta tanto porque, es muy surreal, pero desde el punto de vista de la otredad, es decir, desde el punto de vista, em extranjero, es surreal, pero para nosotros es totalmente normal. Me decía alguien: "Yo veo películas que me hagan olvidarme de la realidad", y Amores Perros no es así. O sea, con Amores Perros no te olvidas de la realidad, es como si estuvieras inmerso en aquella realidad, eh, pues, que vimos cada uno de nosotros los mexicanos, y en eso quiero, eh, profundizar un poquito más adelante, porque hay muchas, muchas cosas. Te estaba hablando del cast y ya salté a otro punto totalmente diferente. Entonces, vemos que el casting, el reparto, pues, em, está lleno de estrellas. Y te digo, en ese momento era nadie, pero después de Amores Perros, pues, fue que tuvieron un boom. Con su permiso, voy a terminar este café. No está muy bueno. Es café negro de toda la vida, y, pues, hay un chorrillo de crema irlandesa. Me lo hubiera preparado un poquito mejor, no sé, pero de todas maneras siempre se disfruta un buen café. Entonces, la diferencia de verla en cines y en la pantalla grande me parece abismal. Eh, no podía dejar pasar esta oportunidad de verla en la pantalla grande, de verla en este reestreno que se tuvo, em, en los cines. Y es que de verdad, o sea, yo vi Amores Perros desde la primera vez que vi Amores Perros fue por ahí como del 2018, 2019. Sí, en su momento me impactó, sí, en su momento, la consideré una muy, muy buena película. No me volvió totalmente loco, pero, eh, pues, comprendí como que su importancia, comprendí por qué estaba, o por qué siempre es, foco de la conversación de cuando se habla de las mejores películas mexicanas. Sin embargo, te lo repito, no me volvió loco. Y fue la única vez que la vi. Nunca volví a ella porque me parecía que esta narrativa de historias entrecortadas, de historias divididas que se entrelazan, la verdad es una cosa que me gusta mucho y que me llama mucho la atención, pero que siento que muy pocas personas, muy, muy pocos directores, muy pocos cineastas, guionistas, etcétera, saben hacer bien. Em, Después vi 21 gramos, no me fascinó para nada, me pareció un poco tediosa. Creo que esta fórmula la perfeccionan, eh, Guillermo Arriaga e Iñárritu en Babel, en esta última trilogía de la muerte, como se llama, y creo que se perfecciona ahí. Babel sí, me volvió mucho más loco, pero creo que hay un proceso de sobreintelectualización un poco más, eso también lo voy a comentar más tarde en el video. Em, y de nuevo, no me impactó, o sea, me impactó, pero no tanto. Y yo siempre les digo que quisiera poder tener esa dicha de volver a ver aquellas películas que me impactaron por primera vez. O sea, como que volver a esas primeras veces, en las cuales disfrutas una película por primera vez. Y cuando vi esta película en cines hace unos días, fue como si lo hubiese visto por primera vez. De verdad, eso que tanto anhelaba me pasó con Amores Perros, y no puedo dejar de recordar esa experiencia, ¿saben? El verla en la pantalla de cine,
con esa textura, porque la película está plagada de textura. De textura y de detalle en todo sentido, de detalle sonoro, de detalle visual. El diseño de producción, de verdad que a mí me parece una brutalidad, porque, creo que cuando se habla de este tipo de películas mexicanas, tratamos, y digo tratamos, considerándome un realizador, tratamos que de como de, y lo voy a decir así, como de whitexicanizar todo, como de que la ciudad se vea bonita, se vea sin basura, que, o sea, hacerlo todo como que muy agradable y muy rosita. Y la verdad es que si tú has venido a la Ciudad de México, te has dado cuenta que es una ciudad de contrastes. Y eso es algo que capta mucho la película, el contraste que hay en la ciudad, en la vida del capitalino. Tenemos 3 historias, una de ellas de la clase, pues, baja, o media baja, y es que todos podemos identificarnos con algo de lo que aparece en esta parte de la película, en la primera parte. Y luego nos vamos al estrato social de este publicista llamado Daniel, quien tiene un affair, quien tiene una aventura. Y luego el contraste completamente con el chivo, este personaje interpretado magníficamente, o sea, a mí de verdad es que Emilio Echeverría como el chivo me vuela totalmente la cabeza. Em, entonces vemos el contraste y vemos que la realidad de la Ciudad de México es así el contraste. Y muchas veces no nos gusta eso, no nos gusta ver como que nuestra realidad en el cine, esta realidad tan cruda, tan visceral, que por parte de la fotografía y por parte de lo visual está estúpidamente bien. Y eso es algo que todo el mundo le alaba a Amores Perros. Y yo no lo quería decir, porque como que no me gusta volver a decir lo que ya se dijo en otro podcast, lo que ya dijo Iñárritu, lo que ya dijo Arriaga, Guillermo Prieto, pero es que nadie ha tenido los pantalones para filmar eso, y si lo hacen, es como dicen en Güeros, em, agarran a 2 pordioseros y filman en blanco y negro, y piensan que ya están haciendo cine de arte. Y creo que va más allá, creo que es dar pues, ese sello tuyo sin temor a que alguien más lo pueda criticar. Y creo que ya me estoy metiendo en otro tipo de temas, pero es que la película es tan original en cuestión visual y en cuestión, o sea, después de ello, vino Ciudad de Dios, después de ello, todos querían filmar esta visceralidad tipo Iñárritu, y lo vemos mucho en el cine mexicano cuando Cuarón hace Solo con tu pareja, todos empiezan a filmar en verde, todos empiezan a filmar con estos tonos verdes de los cuales está plagada Solo con tu pareja de Alfonso Cuarón y después bueno, que después nadie pela, ¿no? Pelan muy poquitos y la tachan muchos de naif, de muy banal, pero esa es otra cosa, o sea, vemos que cuando eres auténtico no hay ningún proceso de intelectualización o de intelectualizar la película, ni tu obra, ni lo que tienes que decir, sino que simplemente lo dices. Em, y vemos que en repetidas ocasiones como que se dice: "Ahora sí va a ser la nueva ola de cine mexicano", y la nueva ola de cine mexicano es siempre con Solo con tu pareja, y luego con Amores Perros, y luego con Y tu mamá también, y luego con Güeros, y siempre estamos como que viviendo esa nueva ola porque, tenemos, yo creo que tanto miedo de retratar nuestra identidad como mexicanos en el cine, que cada que alguien hace algo original y personal, y que realmente tiene algo tan auténtico que decir, pues para nosotros es como si algo totalmente revolucionario hubiese acontecido cuando los franceses, los italianos, los alemanes, los españoles llevan
años haciendo en el arte, y es también un poco porque vemos que es la película que no financió ninguna televisora, que no financió, pues, prácticamente nadie, que fue con dinero que Iñárritu sacó quién sabe de dónde, de todo lo que había trabajado en el radio, en la tele, y vemos, pues, esto, ¿no? Y es como que la realidad de hacer una película. Pero, en fin, también es una película sumamente inmersiva, eso es lo que captó mi atención, pues, bastante. Es realmente inmersiva porque, de nuevo, el diseño de producción está tan bien elaborado, tan bien construido, que ves como que esa basura que hay en la casa de Octavio, ves la sangre que hay en donde se hacen las peleas de perros, toda la suciedad, toda la mugre, toda, pues sí, esa mugre que se concentra incluso en la ropa de los personajes de los cuales tienen que llevar aquella mugre, y me gusta bastante que usa planos totalmente cerrados, que usa mucho el close-up y la cámara en mano aquí, que es, creo, parte fundamental de esta narrativa tan cercana que hay para generar la sensación de inmersividad en la película. Se acabó el café. Entonces, los detalles que tiene el diseño de producción, todo lo que ya comentábamos, hacer una película inmersiva desde el guión, porque vemos esta mancuerna, vemos la mancuerna Iñárritu y Guillermo Arriaga. Ellos hacen 3 películas, ya sabemos cuáles son: Amores Perros, 21 gramos y Babel. Em, no voy a entrar en detalles cuál es la mejor, pero lo que sí me parece es que el cine es un arte que se hace en colectividad, que haces con tu crew. Decía el mismo Iñárritu, es la familia que tú eliges, la familia con la cual llegas al mundo, pues es tu familia consanguínea, ¿no? A esa familia no la eliges, pero la familia que vas construyendo, que vas haciendo en la vida, es eso lo que te da un poco el cine, y vemos que todos los directores tienen sus artistas fetiche, sus actores fetiche, sus, colaboradores predilectos, siempre eligen tal vez al mismo, director de fotografía. Tiene un estilo visual porque es eso, es saber con quién trabajar, y en este caso, pues, viene toda la polémica que hubo entre ellos 2, ¿no? Que uno sin el otro no era nada, que después vemos que, empieza Iñárritu a escribir, vemos que Beautiful, pues, es un poco, pues, diferente, por no decirlo de otra forma. Pero también dentro de eso es como que buscar tú mismo, tu estilo, y que al final, pues, se terminan reconciliando apenas hace unos días en este reestreno que hubo en Bellas Artes, em, y saber desde qué punto uno es, eh el autor de lo que se hace en la colectividad. En el cine tienes al fotógrafo, tienes al guionista, tienes al actor, y si bien tú siendo director, tú estando al frente de una película, siendo el realizador, pues sí, eres tú quien mueve los hilos, pero si no hubiese hilos, si no hubiese aquellos pinceles que usas para plasmar ese lienzo, pues, ¿qué sería, no? Y es una reflexión bastante importante que creo se debe tener sobre el cine y sobre cómo se hace el cine. Em, y odio cuando una película empieza con el clímax. Amores Perros empieza con el clímax y es lo que más se alaba de Amores Perros, este gran choque que filmaron sin ningún tipo de permiso, que filmaron, eh, lo dice el mismo Iñárritu, pues, un poco inconscientemente de lo que iban a hacer, muchas cosas pudieron salir mal. Él dice, no que se arrepiente, sino que de verdad no tuvo mucho cuidado a la hora de hacer ese choque, em y sí, o sea, es algo que, si bien hoy lo podemos ver como de, pues neta, o sea, por eso lo alaban tanto, pero para que eso sucediera en esos años, o sea, para que eso se pudiera hacer y luego filmar, y luego que, pues, estallara como lo que fue, pues
fue bastante revolucionario para la época, porque nadie más en México se atrevía a hacerlo. Y sí, o sea, vemos de nuevo que el sonido, que la fotografía, que cada una de las escenas que están coordinadas, pues, fue un trabajo que, si bien era la primera vez de muchos haciendo un largometraje, pues, está más que bien, está filmado casi, casi con una maestría impecable. Y sí, o sea, empieza por el clímax, empieza por aquello por lo que es más impactante. Yo siempre he dicho que una película te debe de llamar la atención en los primeros 3 minutos, y si no lo hace, es muy difícil que lo haga después. Em, Decía, no me gusta cuando una película empieza con el clímax. Sin embargo, aquí en Amores Perros me parece que es fantástico. Es, una apuesta como que arriesgada, porque me parece que cuando se hace esto, después no se tiene mucho que contar. O sea, si ya llegamos a lo más importante, como que ya no me interesa mucho cómo se llegó ahí, porque todo el tiempo estás pensando, pues, en cómo va a acabar, o sea, es como un spoiler, es como un spoiler. Sin embargo, es algo godardiano, obviamente haciendo referencia a Godard, a Jean-Luc Godard, en donde rompemos la estructura narrativa de uno 2 y 3 y podemos hacerla en 3 2 1 en 2 1 3 en X, ya me entendiste tú. Se puede jugar con eso y Amores Perros juega muy bien con eso, pero lo hace, pues, con esta maestría, lo hace tan bien. Em, y a mí me gusta porque está bien hecho, o sea, si empiezas con el clímax, como que, siento que te emocionas tanto por saber lo que ya pasó, que cómo se llegó ahí, pues, no te interesa mucho, por lo menos a mí no me interesa mucho, pero aquí cada vez te dan un nuevo detalle, cada vez está pasando algo, la película tiene un ritmo frenético, tiene un muy, muy buen ritmo, em, y sí decae en un momento, pero ahorita vamos a llegar ahí. En ningún momento se muestran las postales típicas de la Ciudad de México. Es decir, ya saben, ¿no? Chapultepec, que la UNAM, que el Ángel de la Independencia, que el Zócalo, que la Torre Latino. En ningún momento tenemos estas tomas tan emblemáticas, tan típicas de México, sino que nos vamos a aquellos barrios bajos, marginales, y los seguimos viendo como las calles de México, los seguimos viendo como México, y se siente tan, pero tan real, porque, de nuevo, no es hacerlo verlo bonito, no es, mentirnos a nosotros mismos, porque creo que eso tiene mucho el mexicano en el arte. Em, si hablamos de arte, todos dicen Diego Rivera y Frida Kahlo, y se nos olvidan todos los demás, se nos olvida Juan O'Gorman, se nos olvida mucha gente, y es como que pensar en el arte que les gusta a los gringos y a los franceses de México, y a todos los extranjeros, y no vemos cómo en realidad es nuestra, valga la redundancia, realidad. Em, no es La película no es rosa mexicano, la película es gris y es negra, en algunos puntos casi, casi quemada. La película está un poquito quemada, con el grano súper explotado, súper súper, o sea, puedes ver cada una de esas texturas cuando están en el lugar donde vive el chivo, en todo uno de esos lugares te remarcan esa visceralidad de la cual está llena Amores Perros y de la cual está llena la Ciudad de México. Em, y también digo que es inmersiva porque suena como México. Cuando tú vas por la calle, pues está, vaya, el señor que es ropavejero, está el de los churros, están los perros, o sea, eso me parece algo brutal. La ciudad está plagada de perros callejeros y podemos ver eso en la película. Em,
podemos ver cada uno de los sonidos del transporte público de la ciudad, que es tan ruidosa y tan caótica, pero que dentro de ese caos hay un cierto tipo de belleza que se esconde. Y sí, o sea, sí, la película es visceral y todo esto, pero podemos ver un cierto tipo de, no apreciación de la belleza, sino de apreciación a lo cotidiano, es un tipo de conciliación que hay con aquellas, cosas que no se habían mostrado hasta entonces en Amores Perros, y creo que es algo que es muy característico del mexicano. El mexicano siempre quiere ser gringo y siempre quiere ser francés, cuando es así, cuando es color cartón, cuando tenemos cuando comemos nopales, em, cuando no podemos negar como que esta mexicanidad, vaya. Y siempre queremos parecernos al otro, siempre queremos parecernos a lo extranjero, siempre queremos, eh, spanglishar las palabras y no volteamos a ver como que esta realidad, ¿saben? Es una conciliación hacia la realidad mexicana. Em, y por eso, pues, es importante. Es la Ciudad de México y no te muestran estas típicas postales que hay en la Ciudad de México. No es el México idealizado. Em, no le entiendo a mi letra. Es de aquellas películas videocliperas que no abusan de los recursos del videoclip. Vemos que Iñárritu hacía muchos comerciales, él se dedicaba a eso, era publicista, y tiene un poquito la estética del videoclip. La estética sí, pero la narrativa no. En un videoclip tú tienes que contar lo que quieras contar en 3, a veces 2 minutos. Tienes muy poco tiempo para explorar la narrativa visual. Y aquí al durar más, hay una narrativa visual impresionante. Y si bien es de estética videoclipera, porque ponte a ver todos los videoclips de aquella época, em, es un poquito similar a lo que está y es otra cosa, o sea, la música de la película, hablando de videoclips, tenemos rolas, pues, muy de la época, o sea, todos recordamos Lucha de Gigantes, todos recordamos Sí Señor, que, pues, retratan mucho esta realidad, que te transportan a aquella época y que, pues, se han convertido en parte fundamental de cómo se escuchaba esa época, de cómo la seguimos recordando incluso. Em, y algo que me gusta mucho es que se entienden los diálogos. En muchas de las películas mexicanas de la época, no sé por qué he visto como que esta constante de que no se entienden los malditos diálogos. O sea, están los personajes hablando y no se entiende lo que dicen. Y, por ejemplo, en Güeros, en esta película, en Solo con tu pareja, se entienden los diálogos. En Y tu mamá también se entienden los diálogos. No sé qué se tiene en otras películas con el sonido que no se entienden bien los diálogos. Y por medio de la narrativa visual y de la narrativa, pues, hablada, pues, nos podemos dar cuenta de lo que pasan los personajes y se entienden sus parlamentos. Eso es algo que agradezco mucho. La película, como sabemos, está dividida en 3 historias. Mucho se habla de la primera, ya sabemos todos del choque, de las peleas de perros, de la actuación de Gael, de todo lo que ya te hablé, es lo que siempre, siempre se dice en todas las películas, en todos los lugares en donde Amores Perros sea el eje de la conversación. Sin embargo, creo y, pues sí, creo y comparto que la historia sobre la que menos se profundiza es sobre la tercera, sobre la historia del chivo. Em, y esto creo yo es por una muy simple razón. El primer acto es brutal, es frenético.
El segundo acto, la historia de Daniel y Lucía, no me acuerdo si se llamaba Lucía. La historia de este publicista que engaña a su esposa, no es mala. Yo sigo insis yo sigo insistiendo que no es mala. Muchos dicen que es mala, que no debería de formar parte, que le sobran muchas cosas, pero yo creo que es tan bueno el primer acto, que el segundo, al no ser frenético, al tener un ritmo más pausado, al pasar menos cosas de impacto visual, que si bien en esta segunda escena hay impacto visual, pero es un poquito más el dilema que tiene el personaje de Daniel, que realmente no se logra explorar tanto, que es lo que hace que se sienta como si no fuese tan buena esta segunda historia. Y sí, o sea, es buena, un poquito arriba de lo regularmente buena, un poquito, un escaloncito, una rayita. Y te invito a que veas las escenas eliminadas de esta película, porque las escenas que más fueron recortadas de esta segunda historia. Un dato curioso, por ahí vemos, bueno, ya todos se habrán dado cuenta, por ahí vemos a González Iñárritu haciéndola de lo que él, pues, hizo durante muchos años, publicista. Se ve bastante, pues, es otra época, es otra época. El punto es que, pues, recortaron tantas escenas como que de aquella intimidad que había entre ellos 2, esa es una, de aquel vínculo que hay después del accidente. También recortaron otras escenas de esta misma historia, en donde vemos este lenguaje cinematográfico por el cual Daniel se replantea el que si lo que hizo fue lo mejor, o bueno, no lo mejor, sino que vemos un poquito este arrepentimiento y esta convivencia que tiene con sus hijas. Creo que si no se hubiesen recortado algunas de estas escenas, se hubiese subido la vara de este segundo acto. Sí, a mí la verdad es que me causa mucho no sé qué, pues el personaje de esta rubia, o sea, a la actriz un respeto total, máximo respeto, Goya no sé qué. Sin embargo, el personaje, pues, está escrito así, para que te caiga un poquito mal, porque todo el tema de Richie, vemos que no piensa en nadie más que no sea su perro, y vemos que, eh, pues, sí está escrito para que te caiga mal, y, pues, cumple su objetivo, ¿no? Pero, o sea, no quería, pues, no decir esto, no quería omitir esto, que, siento yo que la segunda historia no es tan mala. Simplemente como fue recortada y como la primera es demasiado buena y disruptiva, pues se baja un poquito el estándar con la segunda historia. Pero de la que te quiero hablar y donde quiero profundizar más es en la historia del chivo, porque de nuevo, o sea, se me hace a mí es la que más me impacta y es donde yo me rompo más, es donde me conmuevo más, es donde más me vuela la cabeza la escritura del personaje, el devenir del personaje, los debates que tiene. Em, y bueno, es la historia del chivo, es la que más me gusta, que es este observador, es este watcher, es al parecer un donadie, pero que tiene un pasado tan enigmático, tan mítico, o sea, me impacta mucho cómo pueden construir este personaje por aquellas cosas que dejan ambiguas y aquellos pequeños detalles que nos comentan en la película, en este diálogo introductorio, que de hecho es muy Pulp Fiction, es demasiado bueno, toda la película es muy, muy Pulp Fiction y no es esta copia, sino este homenaje, esta inspiración que tiene, em pues, Iñárritu, de Tarantino, de Godard, cómo
pues, cuando tú, de nuevo, esto ya lo he dicho en muchos otros episodios, cuando tú tomas de referencia a tus héroes, los imitas, les rindes homenaje y es muy diferente a copiarlos. Y creo que se hace muy buen homenaje, creo que podemos ver muy bien a quién le está rindiendo homenaje González Iñárritu. Pero en este primer acercamiento a la historia del Chivo, em, la introducción que se tiene a su personaje, que ya lo hemos visto en las otras 2 historias, y que pensamos que no va a tener ningún tipo de relevancia, pues vemos que de verdad es alguien totalmente diferente y alguien con un pasado impactante. Em, las ¿qué? De los demás ajá, perdón, y es que perdón, pero perdón. Em, Hay atisbos de las demás historias en todas las demás historias. L Las historias no se tratan totalmente de cada uno de los personajes, sino que vamos saltando, vamos jugando con la estructura en el guión, van, eh, intercalándose, pero apareciendo en otras. Podemos ver al Chivo en la historia de Gael, podemos verlo también en la historia de Daniel, podemos ver a esta chava que se accidenta en el coche en las otras 2 historias y viceversa. Em, y eso es algo que me gusta, se siente de verdad interconectado, se siente como la realidad misma, y es algo que me en lo que siempre me pongo a pensar bastante, en si aquel desconocido que cruzo por la calle y que siempre veo, en algún momento, en algún futuro, tendrá un punto de relevancia en mi historia. Es algo con lo que yo vivo, con lo que conecto mucho, y creo que esta película lo sabe hacer muy bien. El tema de la sincronicidad, del cual ya lo he abordado en otros episodios del podcast, pues es algo que de alguna manera está ahí latente y que está mediante el lenguaje cinematográfico. Hay mucho lenguaje cinematográfico en la película. Un ejemplo de eso es que todos, al final de cuentas, somos alguien y tenemos pasado y tenemos familia y tenemos historia. Y cuando el chivo encuentra el dinero de Octavio, vemos que saca su cartera y empieza a ver las fotos, y es un personaje que está rodeado de fotografías. El Chivo es un personaje que vive con aquellas fotografías de su pasado, que no ha olvidado, y que al final no puede hacerlo por eso, ¿no? Y cuando ve las fotografías de Octavio en su cartera, los recortes de su hermano, los recortes que tiene con su perro, vemos que es como si te estuvieran diciendo: "Al final todos somos alguien, y todos tenemos algo". Es ese tipo de lenguaje cinematográfico pues, el que me gusta ver representado en pantalla. Em, y tengo, pues, un tipo de sueño guajiro, así le digo yo, con ver una película del Chivo, cosa que nunca va a pasar, pero es que todo lo que mencionan de que era un guerrillero, de que dejó a su familia, de que cómo devino eso, o sea, cómo llegó a hacerlo, cómo los debates, los dilemas que tuvo con él mismo para llegar a ese punto y estar, pues, así, y vemos que es el misántropo que se reconoce en el animal, que se reconoce en el perro, y al final el hombre que deviene bestia. Al reconocerse bestia, le es devuelta, o más bien es recuperada su humanidad. Vemos que pierde esta humanidad el chivo a partir de que es incapaz de amar, a partir de que es incapaz de sentir un amor por su esposa, por su hija, y a partir de que decide no quedarse y abandonarlas para, según él, arreglar el mundo. Y es esa una de las partes en las cuales me quiebro totalmente. Cuando se transforma, cuando se corta el pelo, las uñas, la barba, deviene otra persona totalmente diferente y le deja este mensaje a su hija donde derrama lágrimas y de verdad yo cuando la vi en el cine ahí fue donde rompí en llanto y le dice él, em
quería arreglar el mundo para compartirlo contigo y no pude. Y es eso, ¿no? O sea, allí vemos como que querer dar, pero sin estar. Y a veces estar es más importante que lo que puedas hacer para lograr ese objetivo. Yo creo que estar es, eh, pues, algo incluso mucho más profundo. La presencia tiene un peso incluso más importante que las palabras, porque es hecho. Em, y bueno, me estoy poniendo demasiado metafísico. Em, las muchas letras que él cargaba en su cabeza, porque nos comentan que era maestro de no sé qué, y que al final por esto como que se piró un poquito y se hizo guerrillero y acabó como mendigo y todo esto. O sea, ese devenir es el que me gustaría ver algún día o algo que lo explore, no sé. Em Y bueno, llega un punto en el que se convierte en una comedia negra como o bueno, por lo menos, bueno, no se convierte. A mí la verdad es que me dio mucha risa cuando él, y es una escena que dura segundos, ¿no? Cuando él confronta a estos 2 hermanos y los empieza a cabulear, ahí los empieza como que a vacilar un poquito, em esa escena me da bastante risa, me divierte mucho, pero no se pierde el tono de nuevo. Y me conmueve bastante en lo que tiene de su familia, de su hijo, de su hija, es de nuevo el lenguaje cinematográfico. De nuevo vemos en una parte de la película que él está acostado así viendo al techo, y en su techo tiene una foto de su hija. Y pues es el recordar ese pasado, el recordar, pues, lo que de alguna manera sigue ahí y ha tratado de ignorar durante años, em, y pues me quiebro de verdad, por ejemplo, cuando el Coffee, el perro de Octavio, mata a los perros del chivo. Y sí, por la muerte de los animales, pero porque al final el chivo y el Coffee son iguales. Matan a los de su misma especie sin tal vez ningún tipo de remordimiento, y es ahí donde se da este punto de quiebre con el chivo. Em, la y no sé, hay mucho de la pérdida. La película podría como que, ¿cómo lo digo? Como que muchos podrán pensar que la película es totalmente fatalista, sí, pero tiene mucho que ver con la realidad. Creo que al final hay un rayo como que de esperanza, porque si bien terminas frío cuando acabas de ver la película, por lo menos yo salí del cine como con esta sensación de sí, cuando amo, cuando tengo amor, puedo arriesgarme a perder, pero si no me arriesgo, ¿cómo volveré a sentir? Y creo que al final es lo que nos queda, el simplemente dar y el simplemente estar abiertos, como que sí, tal vez puedo perder cuando amo, como perdió Octavio, como perdió, Daniel al dejar a su familia. O sea, no estoy justificando ahí el hecho de la aventura, sino al contrario, pero esa es una visión ya más personal. Lo mismo con el chivo, o sea, al dejar a su familia y al darse cuenta de que era la razón por la cual merecía la pena vivir, y aquello que perdió, y que ahora está dispuesto como que a recuperar eso, y vemos que se va en este yermo, en este páramo, con un animal que al final termina siendo su igual, pues me parece algo sumamente poético, sí fatalista, pero que, da un atisbo de esperanza. Y no sé, Amores Perros está muy cañona. Qué bueno que la pude ver en cines y, pues, coméntame qué te pareció, coméntame si no la has visto. O sea, yo espero que no hayas llegado hasta aquí sin antes verla, porque te estás perdiendo de algo, pues
que te va a volar la cabeza, que tal vez no disfrutes, pero que sin duda es algo de lo que vale la pena hablar. Cuéntame qué te pareció Amores Perros, ya sabes lo que pienso yo. Y bueno, aquí nos estamos viendo semana con semana y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.